Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Mi nombre es Aisha de López y estoy con David McCormick y estamos listos para conversar de algo tan fundamental. A veces hay temas simples y para nosotros ya son como el pan diario que mencionamos las palabras, pero sabes que siempre vale la pena regresar, igual que cuando asumimos que la gente comprendió el Evangelio, pero siempre necesitamos predicar el Evangelio otra vez. Hoy vamos a hablar sobre conexión, algo fundamental en todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos a platicar un poco de qué es, por qué abogamos tanto por la conexión, cómo luce, o sea, cómo sucede la conexión día a día. Y eso. Y también me gustaría que lo tomáramos también, que estamos hablando de la conexión, no porque es que lo leímos en un libro psicológico y a veces es una nueva idea que nosotros estamos inventando o descubriendo, sino que realmente es de poner una palabra a un tema que está en toda la Biblia. Porque realmente desde el inicio del ser humano, Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? O sea, lo que nosotros definimos, Dios conectaba con Adán, ¿verdad? Pasaba tiempo de calidad, iban caminando a ciertas horas. Y no creo que estaban como que Dios estaba diciendo, bueno, Adán, y no toques eso, y vamos a hacer esto. O sea, no me imagino a Dios así. Ahí sí estamos como adivinando tal vez, pero yo, por la forma en que se describe en Génesis, que Dios iba caminando con Adán. Entonces, solo digo todo esto porque realmente esto no es una idea psicológica o algo que jalamos del mundo y que nos parece bien corriente, sino también es una forma que nosotros hemos visto que Dios se relaciona de una forma constante con su pueblo. Es la conexión, ¿verdad? Y yo siempre pienso ¿cómo es una conexión? Yo lo pienso como un enchufle, ¿verdad? Que hay una parte diseñada para recibir otra parte. Y se conecta y hay un fluir de energía, ¿verdad? Pero con las relaciones humanas hay un dar y recibir en la conexión. Pero entre dos cosas que están hechas una por la otra. Entonces, ¿hay una conexión en el matrimonio? Diría que sí, ¿verdad? ¿Hay una conexión en nuestra relación con Dios? Creo que sí. ¿Hay una conexión con nuestros hijos? También, ¿verdad? De eso estamos hablando. No estamos hablando de como que, bueno, hay que ser súper permisivo y dejados con los niños y que ellos creen su propio futuro y forjen su propio camino. Nosotros como padres somos porristas. Perdón, eso sí es una ideología que no respaldamos, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de conexión. Lo que yo diría, y no me gusta este término porque se ha usado por diferentes razones y como quieran, pero una conexión bíblica, ¿verdad? Pero también es que a veces podemos ver esto es bíblico y estamos hablando de esclavitud, pues. Entonces es muy contextual a veces. ¿Cómo podríamos llegar a una buena definición de lo que es conexión? ¿Cómo podríamos llegar a ¿me entendés? Sin ir al diccionario, porque qué aburrido. Sí. Podemos llegar al diccionario. Podemos buscar en el diccionario y ver qué dice el diccionario, pero basado en lo que David acaba de describir, pensemos en palabras que describan qué es conectar. Y yo diría que en esencia es cuando una persona se relaciona con otra persona en términos profundos de conocerse, conocerse y amarse y aceptarse, recibirse mutuamente. Creo que podemos llegar a entender, entender conexión como una relación mutua en la cual hay aceptación uno del otro y un recibimiento mutuo, diría yo. No sé si te parece algo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo lo que yo creo, y cuando he visto cosas como que, porque sí hay personas que dicen que no, o sea, eso no está en la Biblia explícitamente, así que no.
leamos, o sea, Juan 15. Jesús está hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y miren esta parte, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando estamos hablando de cuál es el temor, o sea, cuál es lo opuesto de conexión, es separación. Uh-huh. Aquí está hablando de conectado a Jesús, permaneciendo en Jesús, da fruto lo que Él quiere dar en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto de Dios? Uh-huh. ¿Verdad? Ya sabemos, o sea, lo describe en Gálatas, pero entre otros frutos, ¿verdad? Que fruto principalmente el amor. Dios da el fruto que Él quiere ver en este mundo por medio de la relación que tenemos. Uh-huh. No es de que como ustedes crean lo correcto, interpreten correctamente y se dará mucho fruto. Ahí lo está reduciendo a que el principio gira en que tiene que haber una conexión real, genuina, que implica emociones, que implica tu cuerpo, que implica tu espíritu. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, creo que hablar explícitamente de lo que es la conexión nos previene de tener prejuicios contra términos que nos parecen más psicológicos que bíblicos, por lo que vos estás diciendo que no está explícitamente así en la palabra, pero tenemos que examinar más allá de gramática o lingüística, tenemos que examinar el carácter de Dios a lo largo de la escritura, porque hay patrones y hay un arco, todo el arco que atraviesa la Biblia y toda la narrativa bíblica nos habla de un padre que da su vida literalmente para lograr conectarse con sus hijos. Esa es la encarnación, y me encantaría que tocáramos más el tema de cómo el Señor en Cristo se acerca tanto a nosotros, o sea, hace lo imposible, que es el Dios creador del cielo y la tierra, no se conforma con dar instrucciones de lejos o darnos el juicio que nos merecemos. Un juicio justo es la muerte. Claro. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que es súper importante meditar un poco en lo que implica la encarnación y cómo tiene todo que ver con el tema de conexión. Cuando hablamos nosotros de crianza, cuando hablamos nosotros de disciplina, de hecho, en la convención de papás que tuvimos recientemente de Corazones Fértiles en la ciudad de Guatemala, fue un evento a puerta cerrada, por eso no oyeron nada, no hubo publicidad. Uh-huh. Es un chat que tenemos con las familias adoptivas de varios lugares de Latinoamérica, y los que estuvieron en Guatemala y tuvieron posibilidad de viajar, que hubo una mamá que vino en México, hablamos ampliamente sobre cómo la crianza, especialmente de nuestros niños de orígenes difíciles, requiere conexión antes que cualquier corrección. Pero creo que es un principio que no es exclusivo para niños de orígenes difíciles, y es necesario que nosotros veamos cómo los punto A y punto B sí se juntan en el tema de la encarnación. Porque tenemos un Dios que es Padre, y que es un Padre que anhela relación, lo que vos estabas diciendo. No solamente un comportamiento externo. Y cómo luce la disciplina de Dios y cómo luce la crianza, por decirlo así, del Señor con nosotros, es constantemente persuadiendo nuestro corazón para entablar una relación profunda en donde hay pertenencia, donde vos te sentís amado y aceptado plenamente porque te conoce plenamente, y donde vos correspondes respondiendo a ese amor. Y en esa conexión sucede la transformación, que incluye, ¿verdad?, esta transformación o santificación, para ponerlo más bíblico, que incluye la disciplina del Señor, que eso lo incluye. Pero vemos un patrón vez tras vez tras vez de un papá que nos elige, que nos toma, que nos adopta, que nos limpia y que luego nos modela y nos llama a obedecer en base a la relación que ya forjó y está forjando. Uh-huh. Entonces, va mucho más allá de términos, va mucho más allá de, como vos decís, como cuestiones de moda o lo que sea.
¿verdad? Simplemente es una cuestión de carácter de Dios. Claro, no, y de verdad yo pienso, por ejemplo, en el hijo pródigo, donde Jesús explícitamente habla y usa referencias sobre cómo es un papá celestial, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo que ahí el papá en la historia es Dios. Y es muy relevador porque ¿qué está diciendo Dios sobre la conducta de su hijo? Que eso es secundario a la condición de su corazón. Y que él lo que viene a ser la actitud, el reflejo de Dios Padre ante el regresar no es castigar por lo que hizo, sino es celebrar por lo que está haciendo en regresar a Él. Entonces, aún eso, Dios está más interesado en esa conexión con su hijo, un arrepentimiento, y por eso de verdad no hay acto tan vulnerable como el arrepentimiento, porque te estás diciendo, ok, pongo todo sobre la mesa, ya no tengo nada, y estamos en ese punto, ¿me va a aceptar así o no? Y Dios ahí está diciendo, no hay nada que podrías hacer. No hay nada que podrías poner sobre la mesa que yo no pueda perdonar, en primer lugar, y que te puede descalificar como persona que es recibida en Cristo. Entonces, también como para que tengamos en contexto, cuando yo hablaba de ese enchufle, que nosotros somos, digamos, parte del enchufle de conectar, no sé si así se dice en otros países. No sé. Yo digo que sí. Bueno, en Chile nos descubrimos que la extensión para conectar muchos aparatos es alargador. Ok. Pero el de la pared, que tiene dos hoyos, hermanos, donde usted no deja que el niño meta el tenedor, de eso está hablando David. De eso estoy hablando. Entonces, si lo vemos así, de que nosotros fuimos diseñados divinamente, perfectamente para conectar con muchas cosas, ¿verdad? La naturaleza, los otros seres humanos, pero principalmente con Dios, ¿verdad? Y vemos que tenemos ese diseño, pero lo que corrompe, sale de nuestro corazón es el pecado. Corrompe, entonces ya no podemos encajarnos, no tenemos la capacidad de nosotros de conectarnos perfectamente ni con la creación, ni con los seres humanos, mucho menos con Dios, porque Dios, diferenciado a la creación y los seres humanos, Él es perfectamente santo y no puede Él conectarse con algo que está contaminado. Entonces lo que hace es envía parte de Él como un adaptador, ¿verdad? Cuando fuimos a Chile, tuvimos que ir a comprar adaptadores. También. Entonces Jesús viene como el adaptador perfecto que sana nuestra parte de la conexión y perfectamente completa la conexión con Dios. Y por medio de esa conexión, ese adaptador que tenemos en Cristo, podemos y ahora sí conectarnos con el Padre en esa perfecta armonía que es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando cuando estamos ya bajándolo, aterrizándolo en que nosotros como padres, ahora, como embajadores de esa conexión, embajadores de lo que Cristo ha hecho y lo que seguirá haciendo, por nosotros siempre, nosotros ahora con nuestros hijos, como el hijo pródigo con su hijo, nosotros podemos conectarnos con ellos libremente, ¿verdad? Y es nuestra tarea principal. Es también permanecer como nosotros permanecemos con Dios, es buscar esa permanencia con nuestros hijos. Yo no sé si estoy loco. Mira, pues si estás loco, estás en buena compañía. De verdad, cuando nosotros hablamos de que la meta con los niños y en realidad con cualquier ser humano que Dios pone en nuestro camino, pero la meta específicamente con nuestros hijos es la conexión, porque la conexión es la fuente de cualquier rasgo deseable. De hecho, David, vos lo sabrás explicar mejor que yo, pero entiendo que, por ejemplo, cuando alguien es diagnosticado con un desorden mental o cuando alguien es ya catalogado como psicópata, es alguien que no tiene posibilidad de empatía. Es decir, no tiene capacidad de conexión con nadie. Y sin darnos cuenta, miren, aterricémoslo pues a términos ya cotidianos, David. Cómo Dios nos diseña al nacer. O sea, cómo el Señor
diseña que nosotros seamos tan necesitados al nacer. Muchos animalitos nacen y a las horas ya están paraditos, ya están, ¿me entendés? Entre más, digamos, menos, los mamíferos pues dependen mucho más de la mamá por mucho más tiempo, pero sabemos que peces y reptiles salen del huevo y ya, son independientes, ahí te ves. Los seres humanos estamos diseñados así a propósito. Es decir, el ciclo repetitivo de papás normales, o sea, normales, chuecos, deficientes, con sus fallas y pecados. Pero un papá que responde vez tras vez a las necesidades de un recién nacido está forjando algo sin darse cuenta. Y eso está programado en nuestro, o sea, no venimos como, no hay clases. Claro que hay destrezas que puedes adquirir, lo que sea, pero cualquiera con sentido común y conciencia, es una gracia común de Dios, te puede decir que a un bebé que llora hay que ir a ver qué le pasa. Eso no necesitamos ser doctores en nada para decirlo. Entonces, nacemos con una necesidad de otro y estaba oyendo que, por cierto, me estoy súper enamorando en una manera buena. De una manera, avísenme si se pasa a otro nivel, pero estoy enamorándome de Jordan Peterson y de su gente y de sus podcasts y el rollo. Y él estaba hablando acerca de, digamos, el instinto materno y que no es simplemente como de femenino, sino que es un instinto maternal, digámoslo así, de seres humanos sanos, de responder al llanto de un bebé. Eso no nos lo inventamos. Dios nos hizo de esa manera. Entonces, aun cuando le llames lo que le llames o digas lo que digas, un buen papá y una buena mamá está forjando conexión y está anhelando conexión, aunque no le diga así. Sí. Entonces, estamos todo el tiempo construyendo esa conexión con nuestros niños, empezando desde los primeros llantos, averiguando qué necesita y saciando esa necesidad. Y eso va poniéndose más complejo, interesante y hasta divertido después, ¿verdad? Pero es una necesidad que nunca se termina de construir o sea, no es como que digas, ¡tatán! Terminado. Claro, sí, totalmente, sí. Y justo lo que estás diciendo, que hay un dar y recibir. Y, o sea, pensándolo en términos bíblicos, es de conocer a una persona. Cuando Jesús llega al punto en donde está separando las cabras de las ovejas, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el filtro que pone? No es de como, ni siquiera es de conducta. No. Se trata de conocimiento, y no estamos hablando de un conocimiento mental, cognitivo. Es un conocimiento de persona. Esa es conexión. O sea, obviamente si Jesús lo pone a un punto que dice, miren, por este filtro les voy a pasar. Si yo los conocí a ustedes. Y para ser conocido requiere vulnerabilidad. Requiere un dejar lo que nosotros llamamos bíblicamente el arrepentimiento. Como, bueno, sí, va, me voy a dar a conocer. Y tantas personas, tantos niños aprenden a que no pueden dejarse de conocer porque sus papás lo que quieren es buena conducta. Y no siempre lo pueden producir. Así que prefieren ir por un lado donde dicen, bueno, yo puedo dar la buena conducta. Voy a actuar en este teatro que es la crianza, ¿verdad? Y los niños aprenden a actuar. O por otro escenario que los niños dicen, no, yo no voy a caer en este juego. Voy por el otro extremo. Si no me quieren conocer a mí, así que yo conoceré al mundo. O sea, yo voy a ir a los extremos. Cuando realmente la meta en todo esto es una conexión, es el conocimiento común. ¿Qué es la vida eterna? Como lo describe, es conocer al Padre y a Jesucristo que lo ha enviado. Todo se reduce a una relación, a una conexión. El plan final es ese. No es una conducta perfecta, aunque sí lo vamos a tener porque vamos a entender nuestro valor divino, vamos a entender quiénes somos y ver a Cristo como es, y eso nos va a transformar y el resultado va a ser buenísima conducta. En el cielo ya no vamos a pecar, pero todo comienza por medio de esa conexión profunda, genuina que nosotros podemos tener con Él hoy, porque la vida eterna, ¿cuándo comienza? El día de hoy, que lo podemos conocer ahora, aún en nuestras o sea, con nuestros desperfectos, podemos adaptarnos a ese adaptador. Podemos creer que Él existe, conectarnos y conocer el corazón del Padre. ¿Verdad? Así es. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
y yo los voy a llamar por su nombre, vos, eso dice. Yo los voy a llamar por su nombre y ellos van a conocer mi voz. Si eso no es conexión, no sé qué es. Es una relación, ¿verdad? Con un papá que te tiene cerca, que te habla al oído, que tiene un toque seguro, cuyo abrazo conoces. O sea, de verdad, es tan básico, tan importante, tan deseable. Y lo que anhelamos para los niños es que tengan lugar seguro, que se vean en su papá, en la cara de su mamá y vean deleite, ¿verdad? Que los niños sepan que son un deleite. Y eso no se puede sin conexión, ¿verdad? Vos, y eso se pelea. Eso uno se lo pelea, ¿verdad? No pudiste haber puesto mejores palabras a esto y le damos tantas gracias a Dios porque Él es muy paciente en revelarse, muy paciente en hacernos comprender. Y gracias a los que nos oyen, de verdad, porque yo escribí hace no tanto tiempo atrás que siempre habrá esperanza para el humilde, ¿verdad? Yo quiero pensar que si hay una audiencia es porque estamos aprendiendo juntos. Y no lo sabemos todo y queremos no aprender novedades. Queremos profundizar en lo que es la verdad y cuestionar lo que nos hemos enseñado unos a otros por años y por tradición. Es saludable y es bueno. Y si le das la vuelta y decís, ¿sabes qué? No, yo sigo creyendo y esto es mi convicción, perfecto. Pero sepamos a lo que estamos objetando y más que nada deleitémonos en el carácter de Dios, que es eterno y que es bueno. Y siempre es la verdad, ¿verdad? Y Dios sí nos persuade y Dios sí anhela nuestro corazón antes que nuestra obediencia. Y vez tras vez nos lo dice y se los decía a los fariseos, yo no quiero sacrificios. Yo quiero que ustedes confíen tanto en mí que me persigan sin estimar el costo. ¿Verdad? Y quiero sus corazones, no sus acciones externas. Entonces, de verdad, ayer en la congregación, de hecho, uno de nuestros pastores citó a un autor y me encantó, de hecho, de Ted Tripp, ¿verdad? Esa ilustración donde él decía que un papá decidió que iba a poner en un frasco los nombres de sus hijos en papelitos cada vez que obedecían, hacían algo bien o no sé qué. Y dice, y resultó súper bien. Se empezaron a portar mejor y se empezaron a odiar más entre ellos y a competir y a hacer robotitos que sabían qué hacer enfrente de nosotros. O sea, producís todo lo equivocado. Entonces, yo digo, si de verdad lo que querés es niños bien portados, quizás las técnicas usuales, ¿verdad? Lo que estás acostumbrado, te van a dar lo que querés. Pero estamos invitándolos a considerar que hay algo mucho más profundo que es la conexión. Y es lo que necesitamos anhelar más. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo se ve esto? El mismo Dios que diseñó nuestros ojos para conectarse con otros ojos humanos y que eso nos causara toda una reacción fisiológica, emocional, que nos sentimos vistos. Hay una verdad espiritual en el conectar de dos circulitos en nuestras cabezas, que eso lo diseñó Dios. El mismo Dios que diseñó de que cuando alguien toca mi piel, se desencadena toda una reacción fisiológica donde yo percibo no solamente calor de otro ser humano, sino calor del amor. Yo puedo percibir por medio del tacto físico que soy amado y que pertenezco. Es el mismo Dios que va creando todo esto en nuestros cuerpos para recordarnos de esas verdades espirituales que nosotros fuimos creados para conectar. Nosotros fuimos creados para conocer. O sea, ese es el fin. Ese es el cielo. Es conocer a Dios. Entonces, nosotros podemos vivir en eso hoy. El reino de Dios ha llegado entre nosotros, ¿verdad? Eso fue lo que anunció Juan y luego lo anunció Jesús. El reino ha venido. Y no se trataba de un reino con armas. Al contrario, era un reino no violento, donde se dejaba las armas a un lado
y se daba el otro cachete, en donde se rendía, donde se sacrificaba, donde se ponía nuestros intereses a un lado para poder tener una conexión real con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, a mí en lo personal me da mucha esperanza. Porque obviamente tratamos de dar estrategias y dar cosas. Y por ejemplo, la Biblia no habla de glucosa. La Biblia no habla de ritmos cardíacos, ¿verdad? Pero sí habla de que somos un cuerpo donde es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos honrar nuestro cuerpo. Hoy ya con la ciencia entendemos que hay niveles de glucosa que son afectados por la comida, que para mí es bueno comer aguacate, que tiene grasa buena y que necesito más proteína. Eso es gracias a la ciencia. Pero estoy utilizando la ciencia para buscar los principios bíblicos, que yo debo cuidar mi templo. Entonces, igual con la crianza, nosotros, gracias a Dios, se ha podido observar la conducta humana, que es la psicología, y ver ciertas cosas que funcionan, ciertas formas en donde los seres humanos conectan mejor. Y eso, la ciencia afirma lo que la Biblia está diciendo, en que nosotros fuimos creados para conectar. Entonces, también como padres, a veces lo aumentamos tanto, lo creamos que es otra cosa, pero realmente todo se reduce a que Dios a propósito ha puesto 2 seres humanos, 3, ¿verdad? Con los papás, pero digamos que tú eres un papá o una mamá y tú fuiste diseñado para tu hijo y tu hijo para ti. Y aunque ese niño sea adoptivo, también fue diseñado para ti, ¿verdad? Pero de otra forma, sin usar la biología, pues. Estoy pensando que estamos mencionando sin querer el nombre de un libro de trabajo excelente que hemos usado en Corazones Fértiles hace años y que está liberado nos han autorizado compartirlo. Entonces, en Latinoamérica nos encanta piratear PDFs, que Dios los redarguya, porque eso no se hace. Pero este libro está libre para que nosotros podamos compartirlo. Entonces, si no está en nuestra página, achlatam.org. No, achlatam.org. Eso, achlatam.org. En recursos, si no está, lo vamos a colocar otra vez porque no recuerdo, yo creo que no está colocado, pero vamos a ponerlo para cuando salga este episodio. Y ustedes lo pueden descargar y se puede usar en trabajo en grupo. Si ustedes quieren compartirlo, no se vale venderlo, ¿verdad? No es para eso, hermanos, por favor. Se llama Creados para conectar, de la doctora Karin Purvis. Es un PDF. Lo vamos a poner en el sitio ya para cuando sale este episodio, ya está. Y sí, amamos a la doctora Purvis. Ella hizo estudios junto a un equipo muy serio acerca de conducta humana y desarrollo infantil y era una mujer creyente, espectacular y hasta con el Señor. Y yo le debemos tanto de verdad y entonces, me acordé de ese recurso porque así se llama. Así se llama, Creados para Conectar. Así que no estamos inventando el agua azucarada. Estamos quizás poniendo palabras nuevas en sus mentes, pero no es nada nuevo. Así que gracias por estar acá. Gracias por compartir los episodios. Gracias por escribirnos y gracias por, más que nada, buscar al Señor íntimamente para que dirija nuestros pasos. Eso queremos. Totalmente, sí. Y en todo, de verdad, como honrarlo a Él en lo mejor que podamos. Y creemos de verdad que la Biblia sí es la verdad absoluta, ¿verdad? Pero Dios se glorifica por medio de eso y nosotros tenemos la dicha de descubrir, ¿verdad? Por medio de la palabra las cosas que Él tiene para nosotros. Así que les animamos también así a ser padres bíblicos, ¿verdad? Pero realmente tomando en cuenta toda la narrativa de la Biblia, como decía Aisha, ¿verdad? Que realmente se trata de que un papá desesperadamente busca conectarse con sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacerlo también. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Religión Pura y nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.